La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas católicos y evangélicos. También hacemos llegar nuestros saludos, mis apreciados hermanos de la ciudad de Pucallpa, Ucayali, Perú, y también a nivel nacional, a nivel de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, que nos están viendo por Facebook, por TikTok, también, Señor, por YouTube, en vivo y en directo. Mis amados hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Lo dijo el apóstol Pedro, verdadero siervo de Dios. Mis amados hermanos, así empezamos el programa de la voz de la Reforma. Un programa que viene de lo alto, un programa de amonestación, un programa de reprensión y un programa de exhortación, Señor, para todos los líderes religiosos de todas las congregaciones religiosas que han hecho, Señor, un mal trabajo en el asunto religioso y han explotado al pueblo, a nuestro pueblo, mis amados hermanos, quitándole sus dineros, quitándole sus bienes, quitándole, Señor, su sustento económico con el cuento de la religión, con el cuento de la fe. Eso es lo que han hecho los señores pastores, han dividido al cristianismo. Es por esta razón que venimos nosotros ahora
con un mensaje de amonestación y exhortación a todos estos líderes religiosos por haber cometido una atrocidad en el cristianismo. Tanto en lo político también, mi apreciado hermano, hay una tremenda corrupción y hoy día el gobierno del Perú ha tomado la decisión de cerrar el Congreso de la República, que ya era necesario. Hay dos cosas que hacer, mi apreciado hermano. Uno, la corrupción religiosa, en la cual necesitamos hacer una reforma religiosa como lo hizo Martín Lutero, como lo hizo Juan Jos, como lo hizo Pedro Baldo, Wycliffe Jerónimo, los valdenses, los albigenses, los hugonotes, Elías, Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles, Señor, que dieron su vida por decir la verdad. Así también necesitamos hombres y mujeres ahora, y llamamos a la reflexión a todos nuestros hermanos católicos, verdaderos siervos de Dios, que podemos tener en esas sectas religiosas, como en las evangélicas también, a unirnos, Señor, y realizar una reforma que hace siglos no se ha visto en el mundo después de la Edad Media. Por cuanto, Señor, se merecen estos señores pastores de haberse enriquecido, llenados de dinero a costa de nuestro pueblo, y no solo de nuestro pueblo del Perú, sino a costa de todo el mundo, del pueblo del Señor, de todo el planeta. Se han enriquecido, se han hecho de dinero y viven holgadamente, cuando el diezmo, mi apreciado hermano, ha sido anulado en la cruz del Calvario. Así también en lo político, personas que quieren gobernar el país, que quieren que sin ser elegidos, quieren adueñarse, quieren mangonear, quieren apoderarse, Señor, y que se vayan a su casa estos señores congresistas que no representan verdaderamente al pueblo, y el pueblo peruano es pobre, por lo tanto, no representan al pobre, sino más bien están a favor de los ricos, a favor de aquellos que siempre han dominado el Perú y han querido continuar. Aplaudimos, mi apreciado hermano, la decisión del gobierno de tomar el Congreso y que se vayan a trabajar. Y también los pastores, que se vayan a trabajar, Señor. Que trabajen, porque la Biblia menciona bien claro que el que no trabaje, el que no trabaja no coma. Así menciona. Los apóstoles trabajaron, todos los apóstoles trabajaron, no cobraron el diezmo, no vivieron del diezmo, como lo están haciendo los pastores ahora, en nuestro tiempo final. Antes teníamos solo una iglesia, en la iglesia primitiva, una sola doctrina, un solo Dios, un solo bautismo, pero ¿qué ocurre con los pastores del tiempo del fin? Muchas iglesias, muchas denominaciones religiosas, muchas doctrinas, muchas creencias, muchas formas de bautizar y muchas doctrinas falsas, como el caso del diezmo, como el caso de tener pastoras en la congregación, como el caso, Señor, de hablar un rapto inexistente en la Biblia. Así han engañado al pueblo los señores pastores y han llevado al pueblo a la apostasía y a la desgracia total en los asuntos religiosos. Es por eso que Dios manda ahora, y Dios necesita hombres y mujeres valientes, Señor, que digan la verdad, aunque los cielos se vengan abajo, y que por cuyas venas corran la sangre de Juan el Bautista, de Elías, de Lutero, de Wesley, de nuestros padres que en un momento dieron su vida y hablaron en contra de la iglesia de aquel tiempo, Señor, que persiguió y mató
y ahora se considera ser la iglesia verdadera. Ha llegado el momento entonces de unirnos, todos los cristianos, Señor, y hacer una reforma, cual nunca lo hubo en los últimos siglos, por cuanto estos señores han abusado de la nobleza, de la ignorancia, de la falta de preparación de nuestro pueblo, y se han aprovechado y se han llenado de dinero con el sudor de la frente. Mas la palabra del Señor dice que cada uno debe de vivir con el sudor de su frente y no con el sudor de la frente del miembro, del hermano, de la hermandad del pueblo. Mis apreciados, mis queridos hermanos que nos están viendo a nivel del mundo entero. Por eso la voz de la Reforma, no vayan a creer ustedes que es una iglesia o una denominación. Es una voz que clama en el desierto. Es una voz que pide una reforma. Amén. Es una voz que pide un cambio. Amén. En lo religioso. Una congregación, formar una iglesia final, sin mancha ni arruga, Amén. como menciona la Biblia, sin diezmo, sin pastoras, sin rock, sin perreo, sin cumbia, sin ninguna cosa mundana, como lo han hecho los señores pastores. Han convertido la iglesia precisamente en un negocio. Por eso la Biblia nos enseña, Señor, en el libro de los Efesios capítulo 2, verso 20, a no creer en los pastores. Nos dice Efesios 2:20 que la iglesia tiene que estar edificada sobre la base, sobre la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. No está sobre la base de los pastores. Y gracias a Dios que no lo haya puesto a los pastores, porque miren cómo sería o cómo hubiéramos terminado. Son sobre la base de los apóstoles y profetas. Brilla por su ausencia la palabra pastor, y los pastores, por esa razón, no tenemos que creer en estos señores pastores, porque de lo contrario, miren lo que han hecho los señores pastores. No estamos hablando de más, no estamos diciendo mentira. ¿Acaso no hay metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, mormones, Pare de Sufrir, Dios es Amor, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera, etcétera y etcétera y etcétera? ¿Quién dividió al cristianismo? Sin la iglesia primitiva fue solo una sola iglesia, y ahora tenemos una infinidad de denominaciones religiosas. Si antes no se cobraba el diezmo, si Cristo vino y anuló el diezmo en la cruz del Calvario, y la iglesia apostólica no cobró el diezmo, y los apóstoles tuvieron que vivir, tuvieron que trabajar para poder vivir de su trabajo. Mi apreciado, mis queridos hermanos evangélicos, ¿dónde está el versículo que autoriza dar el diezmo para el sueldo del pastor? Son 2 o 3 cosas que tiene que demostrar el pastor, y si no lo demuestra, Señor, tiene que haber una reforma. De lo contrario, la Biblia habla de una reforma final que se tiene que hacer, mi apreciado hermano, que quizás cuando terminemos el estudio del diezmo, Señor, estudiaremos cómo está escrito en la Biblia la reforma final que se tiene que hacer a nivel mundial, mi apreciado hermano. Esto es la profecía. Por esa razón es importante estudiar y analizar las Escrituras. Hemos visto que el pastor tiene que demostrar un solo texto bíblico en donde los apóstoles solicitaron el diezmo a la hermandad, a la iglesia primitiva. Un solo texto bíblico, solo te pedimos uno solo, en donde la iglesia primitiva acostumbraba a dar, Señor, el diezmo a los apóstoles. ¿Dónde está ese versículo?
¿Dónde está ese versículo que diga que los pastores de la iglesia primitiva ganaban un sueldo, una remuneración? No existe eso, mi apreciado hermano. No hay. El pastor está desesperado buscando o tratando de buscar la manera de seguir engañando al pueblo porque no encuentra un solo texto bíblico que le pueda sustentar su mentira. Y desde aquí ya lo estamos anunciando, su mentira, porque no va a poder demostrarlo. Así como hemos hecho con los israelitas, lo vamos a hacer con los católicos también. Señor, llega su momento con los adventistas también, con los mormones también. Señor, porque todo es un engaño, una gran estafa religiosa en la cual estamos viviendo. Queremos alertarte, pueblo peruano y pueblo de Dios de todo el mundo. No te dejes engañar por estos señores charlatanes, ladrones, salteadores, que no entran por la puerta sino por la ventana para tratar de robar al pueblo, como dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Bien claro lo menciona, mi apreciado hermano. Por esa razón, usted tiene que tener bien claro sobre este asunto del diezmo, porque son tres cosas que vamos a tener que lidiar en este tiempo final en el asunto religioso. Uno, en el asunto del diezmo. Dos, en el asunto, Señor, de la ley de Dios. Tres, en el asunto de guardar el día de reposo. Y cuatro, en el asunto del rapto. No existe ese rapto, famoso rapto. El pastor no va a poder retroceder. El pastor no va a retroceder tampoco. El pastor ya está condenado por Cristo, según segunda de Pedro capítulo 2 verso 3, está condenado a su destrucción. Por lo tanto, por más que se le demuestre desde este canal de televisión y por más que Jesucristo les habló y los demostró a los sacerdotes que eran del diablo, sin embargo, ellos nunca retrocedieron y prefirieron luchar contra Cristo hasta el final. Así va a ser con los pastores. Los pastores no van a retroceder. Eso nosotros lo sabemos perfectamente. No van a poder retroceder ni pedir perdón al pueblo de sus errores que han cometido, claramente visibles en nuestra sociedad. Pero estos señores buscarán argumentos, y solo son argumentos que para poder demostrar que el diezmo se debe de dar. Hemos mencionado, mi apreciado hermano, que hay que tener presente dos cosas. Uno, en el antiguo pacto, que Dios creó un sistema de mantenimiento para la prédica del evangelio en el antiguo pacto, y se le llamó el diezmo, que consistía en granos, en productos, en frutas, en cosechas, en animales. Nunca consistió el diezmo en dinero, en efectivo, nunca. Cuando vino Cristo, anuló esa ley del diezmo. Era una ley, era un mandato, era una orden que los sacerdotes de la tribu de Leví tenían mandato, orden, tenían ley de parte de Dios por medio de Moisés, su siervo, para que puedan el resto de las tribus de Israel dar el diezmo a todos los sacerdotes de la tribu de Leví. Pero cuando vino Cristo, cesó el sacerdocio levítico. Los mandó a trabajar a los sacerdotes levíticos. Ahora quedó el diezmo en el aire. Y Jesucristo se colocó como el nuevo sacerdote del nuevo pacto. ¿Cuándo empieza el nuevo pacto? El nuevo pacto empieza
inmediatamente después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el año 31. Ni bien muere Cristo, termina el antiguo pacto, anula el antiguo pacto, anula el sacerdocio levítico y crea el nuevo pacto. Comienza a funcionar el nuevo pacto. Al anular la ley de Moisés, al cesar a los sacerdotes de la tribu de Leví, que tenían el derecho de cobrar el diezmo, anuló también el diezmo. Y eso está bien claro, mi apreciado hermano. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 5, date el trabajo de estudiarlo, verso 12, verso 13, verso 14, y la anulación mediante la norma, el verso 18 y verso 19. Se acabó el diezmo, no hay el diezmo. Y con esa norma que anula el diezmo, todo versículo del antiguo pacto que se refiera al diezmo, como Éxodo, como Génesis, como Levíticos, como Deuteronomios, como Malaquías y cualquier otro verso que se refiera al diezmo, han sido cancelados, han sido anulados, han sido abrogados y no se encuentran en vigencia. Por lo tanto, tomarme Malaquías es un argumento, Señor, no legal, porque esa ley que habla Malaquías del diezmo ha caducado, ya está, no está en funcionamiento, no se encuentra, Señor, en actividad. Esa norma ha sido anulado. Entonces, al anularse la ley del diezmo, por eso es que no hay diezmo en la iglesia primitiva. ¿Cuándo aparece el diezmo? El diezmo aparece en el año 1800, casi en nuestra época, con la aparición de las iglesias evangélicas, como los metodistas, los bautistas, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, y por los años 1900, los pentecostales y todas las ramificaciones del pentecostalismo y todas las otras congregaciones de ahí en adelante. Y vienen con el asunto del diezmo, tomando los versículos que Dios ya los dejó caducado, anulado y que no se encuentran en vigencia. Así que si te agarran Malaquías, ese es un verso que no está en vigencia, te está engañando, son argumentos negativos. Entonces, mi apreciado hermano, al anularse el diezmo, ¿cómo se va a llevar entonces el evangelio en el nuevo pacto? Entonces Dios crea otro sistema de mantenimiento, que el día de ayer lo hemos visto, otro sistema de mantenimiento. ¿En dónde está esa norma de ese sistema, del nuevo sistema de mantenimiento del nuevo pacto? Se encuentra en Mateo capítulo 10, verso 8. Lo recibiste sin pagar, denlo sin cobrar. La orden de Dios, la orden, esa es la orden. Lo recibiste sin pagar, denlo sin cobrar. Gratis lo has recibido y debes de darlo gratis. Así les dijo Jesús a sus discípulos, que finalmente llegaron a ser los apóstoles. Y en el libro de Lucas, capítulo 10 mismo, en el versículo 7, les dijo que cuando vayan a predicar, entonces no lleven 2 sandalias, no lleven nada. Señor, y en la casa donde ustedes entren a predicar, tienen que, la casa mismo de la hermandad, darles posada, comida y bebida. Esto dice que es porque el obrero es digno de su salario. Cuando dice salario, no se refiere a una remuneración, se refiere a un pago, y el pago se puede hacer de muchas formas, pero en este caso, la Biblia lo dice bien claro: posada, comida
y bebida, Señor. Cuando el obrero sale a predicar, por eso dice, cuando vayáis, el versículo 5 de Lucas 10, dice, digáis paz a esta casa. Saluda. A ver, lo damos lectura desde el 5, gloria al Señor, para que veas que se refiere cuando el obrero sale a predicar, no cuando el obrero está en su casa. No. Cuando sale a predicar fuera de su lugar. Amén. ¿Qué es lo que dice? Lo que dice la Biblia, gloria al Señor. Lucas 10, 13 hacia adelante. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pasea a esta casa, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Gloria a Dios. Ahí lo tenemos, mi apreciado hermano. Creo que está totalmente claro. Cuando ustedes vayan a predicar, no lleven esto, no lleven esto, no lleven esto. Y en cualquier casa donde ustedes entren, ya no están en su casa, están en otro lugar. Amén. Comed todo lo que os den, posada, comida y bebida, porque el obrero es digno de su salario. No se habla de dinero. El salario, mi apreciado hermano, es la posada, la comida y la bebida. Eso es su salario. Esto es lo que menciona la Biblia. Y cuando vuelva del lugar de donde se ha ido, donde se ha beneficiado con la posada, con la comida y con la bebida, y la hermandad se ha beneficiado con la enseñanza de la palabra de Dios, cuando vuelva a su lugar, entonces tiene que trabajar. Así practicó la iglesia primitiva. Así es lo que se hizo la iglesia primitiva. Vamos a leer en el libro de Corintios, cuando Pablo habla acerca de su tercera visita a Corintios, y qué es lo que les dice a la hermandad. ¿Qué es lo que les dice a la hermandad? Para que se den cuenta. Esto es cuando van allá, cuando tienen que viajar. No cuando están en su casa a ganar un sueldo, Señor. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice en la palabra de Dios? Está mal interpretado. Señor, está siendo explotado y sigues defendiendo y te haces partícipe y te haces cómplice y te haces maldito, porque maldito es aquel que pide el diezmo en un tiempo que no debe de pedirlo, porque los apóstoles así lo dijeron. Amén. Todo aquel que predica un evangelio diferente a lo que predicaron los apóstoles, sea maldito. Amén. Y los apóstoles no predicaron el diezmo en ningún momento, Señor. Ni siquiera aparece la palabra diezmo. Vamos a dar lectura a lo que dice Corintios, gloria al Señor. Segunda de Corintios 12, 14. Ya estoy listo para ir a visitarlos por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. Al fin de cuentas, no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos. Ahí está, el verdadero siervo. ¿A quién vamos a creer? ¿A quién vas a creer usted que me estás escuchando? ¿A los apóstoles o al pastor? Al pastor no se le cree nada, mi apreciado hermano. Al pastor no se le cree absolutamente nada, porque la Biblia así lo menciona. Me voy por tercera vez donde ustedes, dice Corintios, me voy por tercera vez. Y esta vez tampoco, Señor, les pediré nada, ni para mi pasaje. Ni para mi pasaje. Por eso él trabajaba. Porque nosotros no tenemos por qué dar dinero. No voy a ustedes por su dinero. Voy por ustedes, no por su dinero. Me interesan ustedes, no su dinero. Pero los pastores han hecho al revés. Han hecho al revés. Un negocio. Este es un negocio. La iglesia, el templo, prácticamente es una casa comercial en donde
el pastor es el gerente y los miembros son los clientes. Eso es lo que han convertido los pastores. Por eso se tiene que hacer una reforma. Tiene que haber una reforma. Si no lo hacemos nosotros, alguien lo hará. Pero tiene que haber una reforma, mi apreciado hermano. Se tienen que levantar hombres de Dios, como Lutero, como Huele, como Jerónimo, a quienes le llamarán hereje, lo que sea. Pero son los verdaderos siervos de Dios que están diciendo la verdad. No están diciendo mentira. Mi apreciado hermano, el obrero es digno de su salario. En el nuevo pacto, comida, posada y bebida. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, mi apreciado hermano, después del corte. Gloria al Señor. Muy bien, mis apreciados hermanos, estamos retornando después del corte. Decíamos que estos señores pastores vivos, avivatos, aprovechándose de la falta de investigación de nuestros hermanos, el poco interés en estudiar la Biblia y solo en conformarse el ABC que les enseñan los pastores desde el púlpito, donde toman un solo texto bíblico y de ahí lo alargan, ellos no les interesa. No conocen, los pastores no saben profecía, están en la luna estos señores pastores, verdaderamente, porque están en la luna, por eso han llevado al pueblo al caos y a la apostasía, por eso han consentido lo que han consentido, lo que ustedes ven en las iglesias. Esa es la obra y el trabajo del pastor, y encima le diste el diezmo. Ya no tienes por qué dar el diezmo. Esa carga te lo quitó Cristo en la cruz del Calvario, para que no le des, para que no seas esclavo, mi apreciado hermano. Y ahora, bien claro, te estoy mencionando, hay dos pactos. El antiguo pacto tenía su sistema de mantenimiento para la prédica del evangelio, que fue el diezmo. Y en el nuevo pacto también tiene su nuevo sistema de mantenimiento. Aquí tienen orden legal para cobrar el diezmo, los de la tribu de Leví. Aquí tienen orden legal en el nuevo pacto para que los predicadores, Señor, del nuevo pacto, tengan derecho a esa orden, a esa norma, a ese mandato que Dios les ha ordenado. Tanto en el nuevo como en el antiguo, nunca consistió en dinero, ni siquiera el antiguo. Pero los pastores han rechazado la orden de Cristo. Imagínate lo que han hecho estos señores pastores. La orden del Cristo, el mandato de Cristo, que solo le corresponde la posada, la comida y la bebida, lo han rechazado, lo han tirado por el suelo. Segunda cosa que han hecho, han optado por aceptar la norma antigua, la que Cristo lo anuló en la cruz del Calvario. Lo volvieron a resucitar a partir del año 1800. Estoy hablando de 1800. Antes no. Antes no se cobraba el diezmo porque no hay diezmo. De 1800, los pastores, cuando aparecen estos señores pastores de ahora, comienzan a resucitar, rechazan el mandato, la orden de la comida, de la bebida y de la posada, y optan por agarrarse del mandato anulado del antiguo pacto. 3, no solamente eso, sino que el mandato de la orden del antiguo pacto era el diezmo, que consistía en productos. También lo cambiaron, ya no en productos, sino en dinero, en dólares, en euros, en soles, etcétera y etcétera. Doble, triple, 4 pecados que han cometido estos señores increíblemente, mi apreciado hermano. Esto es lo que han hecho los señores pastores. El salario
del nuevo pacto, por orden de Dios, por mandato de Dios, así como era antes por mandato de... A ver, vamos a darle lectura para que el pueblo entienda. Libro de Hebreos capítulo 7, versículo 5, para que el pueblo entienda lo que fue el mandato del diezmo en el antiguo pacto. Vamos a lecturarlo, gloria al Señor. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley de Moisés. Ahí está. Tienen mandamiento, tienen orden, tienen norma legal de tomar el diezmo en el antiguo pacto, los sacerdotes de la tribu de Leví. Así también en el nuevo pacto hay una nueva orden, hay un nuevo mandato, hay un nuevo mandamiento para que todos los predicadores de la obra de Dios que van a predicar, su comida, su bebida y su hospedaje. Eso es todo, porque el obrero que se va a hacer esa obra es digno de su salario, y su salario es su comida, es su bebida, es su... Nada más, eso es todo. Con esto ya te das cuenta que hay una norma que se anula eso del versículo 5, pero no hay una norma que se anula o que se da para que el pastor cobre el diezmo. No hay ninguna norma. La norma es en el nuevo pacto para la prédica del evangelio, la comida, la bebida y la posada. Esa es la norma. ¿Cuál es el salario? El salario no es dinero. El salario es posada, comida y bebida. Los apóstoles cumplieron con esta orden. La Biblia lo dice. Los que no cumplen con esta orden son los pastores, apoyados por sus miembros que han caído en la apostasía. La costumbre de pedir dinero, llamado diezmo, empieza o aparece cuando aparecen las iglesias evangélicas por los años de 1800, como los bautistas, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, y por los años 1900, los pentecostales y todo el resto de las sectas religiosas que hoy día han aparecido. ¿Qué han hecho con el cristianismo? Han dividido al cristianismo. Han dividido en un sinnúmero, más de 2000 sectas religiosas en el mundo. Ese es el trabajo del señor pastor. Por eso, mis apreciados hermanos queridos, católicos y evangélicos, urge hacer una reforma como lo hicieron nuestros padres, y no tengan ningún temor, porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Lutero dijo: es preferible herirte con la verdad que matarte con la mentira. Es mejor estar divididos con la verdad que unidos con la mentira. La reforma jamás se puede unir con la Iglesia Católica Romana. Jamás se puede unir con ninguna denominación religiosa caídas en tremendas apostasías, mi apreciado hermano. Con la aparición de estas iglesias, el diezmo que fue sepultado por Cristo en la cruz y que la iglesia primitiva no lo cobró porque estaba sepultado, comienza nuevamente a revivir por los años 1800. No vayas a creer tú que el diezmo les daban en la iglesia primitiva, no, desde el año 1800 en adelante. Eso significa que del año 1800 para atrás no se daba el diezmo. ¿Por qué no se daba el diezmo? Porque no existe el diezmo. Esa es la razón. Entonces los pastores de 1800 para adelante comienzan a revivir todos los textos bíblicos que ya se había anulado, que ya se había cambiado.
que ya se había caducado, que ya se había abrogado, como los versículos que se refieren al diezmo de los libros de Génesis, de Deuteronomios, de Números, de Levíticos, etcétera y etcétera. Antes de la aparición de estas sectas religiosas, nadie cobraba el diezmo. Es con la aparición de estas sectas religiosas falsas, por los años 1800, que revive nuevamente el diezmo, el pedir dinero, y no solo, escuche esto ahora, y no solo, Señor, revivieron el diezmo que había sido sepultado, sino que también se inventaron otras formas de sacar dinero al pueblo, como ellos pensaban o creían o piensan o se imaginan. Por ejemplo, blancos. ¿Dónde está eso, por Dios? Promesas. ¿Dónde está tu cabeza, hermano evangélico? Que tu iglesia pide estas cosas. Hay iglesias que no piden esto, pero hay iglesias que sí piden esto. ¿De dónde sacaron de su mente, de su idea, de su pensamiento? Nunca sacaron de aquí. De aquí no existe eso. Ni siquiera el diezmo. De 1800 en adelante comenzaron con el diezmo, pero luego se comenzaron a inventar otras formas más de sacar dinero. No se conformaron con el diezmo, rechazando la orden de Cristo del nuevo sistema de mantenimiento. ¿Y creen ustedes con esto así se van a salvar? ¿Creen que la sangre de Cristo que murió en la cruz del Calvario les va a limpiar de todo pecado? No, Señor. Urge hacer una reforma. Amén. Y al hacer una reforma es un cambio, es una nueva luz que tiene que venir para alumbrarles el camino. Como lo dice el profeta en el Antiguo Testamento, que lo vamos a dar lectura. ¿Qué es lo que nos dice, gloria al Señor, el profeta Isaías? Me parece, gloria a Dios. Amén. Isaías 42, 16 y 18. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré pisar sendas que no habían conocido. Ante ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escambroso en llanura. Esto haré y no los desampararé. Sordos, escuchad, y vosotros ciegos mirad y ved. Amén. Ahí está. Yo les voy a mandar los siervos y van a conocer lo que nunca conocieron. Amén. Y esto es lo que están ustedes escuchando, cumplimiento de lo que dice profeta Isaías. Amén. Nuevas sendas van a conocer ahora. Amén. Los ciegos van a tener que ver. Amén. Sí, Señor. La luz les tiene que resplandecer. Amén. Una luz de la mañana les alumbrará nuevamente a todos los verdaderos siervos de Dios. Aquellos que son sectarios se quedarán con su iglesia. Que se queden para que sean lanzados al lago de fuego. Vamos a dar lectura a un versículo, gloria al Señor. Mateo 4, 16 y 17. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Así es. Cuando Jesús se fue a Capernaum, amén, el pueblo asentado en tinieblas frente al mensaje dado por Cristo, la población, los habitantes de Capernaum vieron gran luz, así como lo estás viendo ahora tú. Amén. Y como estás borrachito, mi apreciado hermano, mareadito porque en alguna cantina de ahora que se llama iglesia, te hicieron beber el vino de la fornicación, y eso es la que te dificulta
para que puedas entender estas grandes verdades. Aparte del diezmo, se inventaron estos señores, estos pastores falsos, por eso son falsos, no son de Dios, son del diablo. Tenemos que decirle francamente y directamente, así como el gran reformador Martín Lutero. Martín Lutero dijo que el que está sentado en Roma es el mismo diablo, es el mismo Satanás, el que está sentado en Roma. Y es verdad, no es mentira. La Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Y el dragón le dio su trono y grande autoridad. El dragón le dio su trono y grande autoridad. Esto es el papado, mi apreciado hermano. Y ahora lo tenemos. A ver, le damos lectura, que es lo que nos dice gloria al Señor. Apocalipsis 13:2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. Ahí está. No es de Dios. La Iglesia Católica no es de Dios. ¿Ustedes se imaginan a la Iglesia Apostólica con imágenes? ¿Con lo que estos le dicen santos? ¿Ustedes se imaginan esto? Es diabólico ese pensamiento de este señor Toro, que enseña que la Iglesia Católica enseña. Es diabólico. ¿Ustedes se imaginan ver a la Iglesia Apostólica en donde los miembros estén arrodillados frente a una cantidad de imágenes en la Iglesia Católica, en la Iglesia primitiva, arrodillados, llevándole flores, orándole, cantándole, adorándole? Toda esa es adoración. Orándole, pidiéndole, rogándole. ¿Se imaginan eso? Señor, la Iglesia Católica no es de Dios, sino del diablo. Y la voz de la Reforma lo va a demostrar en su debido momento. Porque no puedo mezclar las cosas. Aquí se estudia por temas. Cuando estudie de la Iglesia Católica Romana, les voy a demostrar mediante la profecía y mediante las cosas que están ocurriendo, mediante la historia misma, lo que dijo la profecía y cómo se cumple ahora. Entonces los pastores rechazan la orden dada por Dios en el nuevo pacto de que para la prédica del Evangelio el nuevo sistema de mantenimiento es la posada, la comida y la bebida. Y los pastores han rechazado a Jesucristo. Ellos no creen en Cristo, no creen en la Biblia. Llevan la Biblia, pero no creen en la Biblia. Parece que fueran cristianos, pero no lo son. Ese es el engaño de Satanás ahora. Parece que fueran. Hasta los católicos parece que fueran. Porque te hablan de Dios, porque te hablan de salvación, porque te hablan de Cristo, porque te hablan de amor, porque te hablan de paz. Parece que fueran, pero no son. Igual que los evangélicos. Por eso rechazan a Cristo, la orden dada por el Señor, el nuevo sistema de mantenimiento del nuevo pacto. Y prefieren agarrar el antiguo sistema de mantenimiento que se llama el diezmo y que no consistía y que consistía solo en productos, y lo cambiaron eso por dinero en efectivo. Hicieron muchos cambios. Y los pastores no solo hicieron eso, sino que también se inventaron, como vuelvo a repetir, estas otras cosas para seguir sacándote más dinero. Blancos, promesas, recolecciones. Me dan pena mis hermanos que andaban pidiendo dinero porque los pastores lo mandaban con sus latitas
a pedir dinero por la calle, recolecciones de una iglesia que se llama Adventista, recolecciones, la marcha del dólar, la ofrenda del kilo, son inventos, mi apreciado hermano. La ofrenda de la acción de gracias, el diezmo del 13º sábado, el certificado de virginidad, el certificado de salvación, etcétera y etcétera. ¿Dónde dice eso? No está en la Biblia. Por lo tanto, no son de Dios estas iglesias evangélicas que piden todas estas cosas. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, el día de ayer hemos estado viendo, examinando, porque los pastores desesperadamente están buscando un texto bíblico o han enseñado ya algunos textos bíblicos que no se refiere al diezmo y que les han hecho creer a nuestros hermanos que se refiere al diezmo. Si el diezmo fue anulado, y lo dice la Biblia, no puede existir ni un solo texto bíblico en el Nuevo Testamento que te hable del diezmo. Por lo tanto, solo es argumento, es mentira, es otro engaño, es otra estafa que están haciendo los señores pastores. Y el día de ayer y todos estos días pasados hemos estado examinando el libro de Primera de Corintios capítulo 9, del versículo 7 al versículo 14, en donde el pastor lo toma como sustento o lo usa para solicitar el diezmo al pueblo. Pero hemos visto el día de ayer que el libro de 1 Corintios 9, del 7 al 14, o todo el capítulo 9, no es prueba, no es sustento para que los pastores, usando este texto bíblico, pidan, cobren al pueblo del Señor el diezmo. No es sustento. Ahora te voy a dar lectura, el decreto, la orden de Dios que da para poder mantener cómo va a ser el nuevo sistema de mantenimiento de ahora. Mucha gente nos han preguntado y nos dicen, entonces si no hay el diezmo, entonces ¿de qué? Pues está el decreto en el Nuevo Testamento, ya lo hemos visto ayer y hoy día te lo voy a repetir para luego proseguir y agarrar otro texto bíblico más que el pastor lo toma para aplicarlo al diezmo y que en realidad no lo es, porque te vas a dar cuenta tú mismo, mi apreciado hermano. Aquí está el decreto, aquí está lo que Dios ordena, el nuevo sistema de mantenimiento que se debe de tener en cuenta en el nuevo pacto. Y está en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 8. Dice así, los está enviando. No les está diciendo que se queden, les está enviando. Sanen también a los enfermos, devuelvan la vida a los muertos, salen a los leprosos, tremendo poder les dio a los apóstoles, y liberen a los demonios de la gente. No cobren nada. A Dios diezmo. A Dios diezmo. A Dios diezmo. ¿Me estás entendiendo? No cobren nada por hacerlo. Vuelvo a repetirlo. No cobren nada. ¿Por qué cobras, señor pastor? Si la orden del nuevo sistema de mantenimiento es no cobren nada, ¿por qué cobras tú? Estás en una completa rebelión contra Dios. No obedeces a quien dices tú creer y a quien dices tú predicar.
y a quien dices tú que salva, tú mismo te condenas y tú mismo no te salvas, ni los que te oyen, porque no estás cumpliendo esto. Mira a la gente, no cobren nada por hacerlo. No hay diezmo. El antiguo diezmo tampoco era dinero. Pero ¿por qué pone Dios esto así? Porque sabía que los pastores iban a hacer negocio en el futuro de ellos. Por eso no les ponen Efesios 2:20, no están los pastores en esa relación, tampoco están los pastores en la relación que habla Jesucristo en Mateo 23, verso 34. Brillan por su ausencia estos personajes, porque estos personajes que se llaman pastores iban a realizar un papel funesto, diabólico y satánico en este tiempo final. Pero la orden es: no cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. Gratis les di, gratis deben de predicar. No se cobra, señor pastor. Esta es la orden de Dios para los predicadores, llámense pastores, lo que quieran llamarse, que lleven la palabra de Dios verdadero. El falso va a cobrar. Si tú ves ahí a un predicador que cobra, es porque es falso. No está cumpliendo esta orden. La orden, el mandato para el predicador es su comida, su bebida y su hospedaje, nada más. Mateo 18 en otra versión dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes los recibieron gratis. Este poder no cobren tampoco por emplearlos. Dice: pidan el diezmo en dinero. Ya no pidan el diezmo como antes se pedía en productos. Ahora ustedes lo van a pedir, pero en dinero. ¿Eso está diciendo? Dice: no cobren por emplearlos, denlo gratis. No hay diezmo, mi apreciado hermano. Así que no puede haber un versículo que diga que se debe dar el diezmo. El problema está en tu cabeza, y te voy a mostrar otro versículo que sacas tú para demostrar al pueblo. Ya te he sacado 1 Corintios, capítulo 9, del 7 al 14. Y no existen las palabras que deberían de existir, como diezmo, pastor, pago, deuda, deben pagar, deben dar el 10%. No hay nada de eso. No existe eso. Por lo tanto, no se refiere al diezmo. Ese versículo está en armonía con lo que estamos lecturando nosotros. Mateo 18 en otra versión: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes lo recibieron gratuitamente, así que también denlo gratuitamente. No se cobra, no hay diezmo. ¿De dónde sacaron? 1800, las iglesias, los pastores comenzaron a crear esto, a engañar al pueblo. Mateo capítulo 10, verso 8 en otra versión: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos. De la misma manera que ustedes están recibiendo este poder gratuitamente, tampoco cobren por sus servicios. Bien claro está. Así que cuando dice el obrero es digno de su salario, no se refiere al salario económico, dinero, porque esa interpretación estaría en contra de lo que dice Mateo 18. Tampoco cobren por sus servicios. Pero sí está de acuerdo
con comida, bebida y posada. Así que, mi apreciado hermano, todos que nos escuchan y que creen que el diezmo todavía sigue, agarra de tu cabeza, sácalo de tu cabeza y bótalo a la basura, porque es basura que te enseñó el señor pastor, porque no es de Dios. Esto es la orden de Dios, del nuevo sistema de mantenimiento del nuevo pacto. Y Pablo les llamó la atención, les amonesta a todo cristiano desde el tiempo apostólico hasta nuestro tiempo, aquellos que no quieren trabajar como los pastores. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8, versículo 10, versículo 12, dice así, versículo 8, nunca recibimos comida sin pagar. Y el pastor recibe un sueldo. Él recibe un sueldo. Y los apóstoles nunca recibieron comida sin que ellos paguen. En cambio, el pastor recibe un sueldo al revés, una remuneración. Totalmente, Señor, tenemos que hacer una reforma, no queda otro camino, de lo contrario todos pereceremos. Nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tenga que pagar nada. No hay diezmo. No tienes que pagar nada. Te lo vuelvo a repetir a tus oídos sordos. No tienes que pagar nada. Estoy lecturando Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Verso 10. Cuando estábamos con ustedes, les decíamos, quien no quiere trabajar, tampoco tiene derecho a comer. Quien no quiere trabajar, tampoco tiene derecho a comer. Eso que le pertenece de comer, tampoco tiene derecho. Si el pastor no quiere trabajar, tampoco tiene derecho que le den un plato de comida, Señor. Que vaya a trabajar. Pero no estudió nada este pastor, pobrecito. Ningún oficio, ninguna albañilería, carpintería, zapatería. Algo para que pueda mantener a su familia. Lamentablemente, su situación es desesperante. Verso 12 dice, a esos les llamamos la atención. ¿Estás escuchando, señor pastor? A esos, a los que no quieren trabajar como tú, les llamamos la atención. ¿Con qué autoridad les llama la atención? Con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, dice el apóstol Pablo. Les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Trabaja, señor pastor. Deja de molestar pidiendo el diezmo, pidiendo plata al pueblo para que vivas tú, holgazán. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a tomar otro versículo más que los pastores toman. Ya 1 Corintios capítulo 9 ya ha sido explicado y queda totalmente claro que no está en armonía con el diezmo antiguo, con el sistema de mantenimiento del antiguo pacto. 1 Corintios 9 del 7 al 14 no está de acuerdo, pero sí está de acuerdo con lo que acabo de lecturar: comer, beber y hospedaje. Eso quiere decir que aquí está la orden y Corintios, 1 de Corintios capítulo 9 del 7 al 14 es cumplimiento de Lucas capítulo 10 versículo 7.
Quiere decir que 1 Corintios 9, del 7 al 14, es igual que Lucas capítulo 10, versículo 7, o al revés. Vamos a ver ahora cómo el pastor se agarra de otro texto bíblico más, porque aquí lo vamos a dar la interpretación, ya les he dicho. Por eso es que no puedo terminar y dejar en vacío el tema para que el diablo después se agarre, como no he explicado, se agarre para decir que sí existe el diezmo y agarre estos versículos. Ahorita ya el diablo no va a tener de dónde agarrarse, porque la voz de la Reforma los está explicando todos sus versos mal interpretados. Mateo capítulo 22, versículo 21. Esto es lo que se agarra el señor pastor para decir que se debe de dar el diezmo. Mateo capítulo 22, versículo 21. Vamos a darle lectura, qué es lo que nos dice, para que ustedes se den cuenta, a ver si se refiere al diezmo. Pero a ustedes les enseña diciendo que eso se refiere al diezmo. Pero vamos a analizarlo y vamos a verlo si se refiere al diezmo. Vamos a verlo. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Muy bien. ¿No te han enseñado eso? ¿No te ha dicho el pastor, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Y eso significa diezmo. ¿No te han enseñado eso? Claro que sí. Señor pastor, este texto bíblico, como tú no eres de Dios, has cambiado el sentido y has enseñado otra cosa. Esto no es diezmo. Amén. Porque te vuelvo a repetir, el diezmo ha sido clavado en la cruz del Calvario, la ley de Moisés, juntamente con la ley del diezmo. Y no puede haber un versículo que hable del diezmo contradiciendo a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No puede haber. Como no puede haber, por lo tanto el problema está en tu cabeza, no en el versículo. Y te vas a dar cuenta. Le dijeron de César, cuando le mostró la moneda. ¿De quién es esta figura, este retrato que está ahí? De César, dijeron. Y les dijo, dad a César lo que es de César, le dijo Jesús, y a Dios lo que es de Dios. ¿Es diezmo esto? Según el pastor, es diezmo. La Biblia no se puede contradecir, ya te acabo de decir, porque ha sido anulado. No puede haber algún texto bíblico que contradiga la anulación. Ese es uno. Dos, en segundo lugar, el diezmo dejó de existir, dejó de regir el año 31, cuando muere nuestro Señor Jesucristo. 3. Por lo tanto, este versículo no se tiene que referir al diezmo. 3. La escena, lo dicho por el maestro, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, fue cuando todavía él vivía. ¿Cuándo te hemos enseñado que el diezmo fue anulado antes que él muera? Nunca hemos enseñado eso. Lo que hemos enseñado es que el diezmo ha sido anulado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario el año 31. Este acontecimiento está ocurriendo cuando Cristo está en vida. Uno, en vida. ¿Te das cuenta? Él todavía no moría. Él estaba en vida cuando él dijo, dad
al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La primera atención que debes de tomar es que él estaba en vida, porque tampoco se refiere al diezmo. Lo que tienes que tomar presente es que estas palabras lo dijo Jesús cuando estaba en vida y que según el pastor se refiere al diezmo. Y si aún se refiriera al diezmo, estaba bien, porque el diezmo se anula cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Mientras estaba en vida Jesús, toda la ley de Moisés estaba en vigencia. Sacrificios, holocaustos, dad a Dios, no solo es diezmo, suponiendo que lo fuera, dad a Dios, es sacrificios, es holocausto, es alabanza, dad a Dios, es todo eso. Nada había cambiado mientras él estaba en vida. Estaba dentro del antiguo pacto, bajo las normas del antiguo pacto, ordenado en la ley de Moisés, y lógicamente también estaba el diezmo, aunque este versículo no se refiere al diezmo. ¿Te estás dando cuenta? Esta escena que Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ocurre cuando Jesucristo está en vida y no se refiere tampoco al diezmo. Ya te vas a dar cuenta a qué se refiere. Lo va a decir la misma Biblia, no lo digo yo. Todo verso que se menciona del diezmo mientras Jesús vivía estaba en funcionamiento, aunque en este caso no se habla del diezmo, sino de impuesto. ¿Ve? No se habla de diezmo, sino de impuesto. Y es importante que usted tenga presente esta palabra. No dice diezmo, dice impuesto. ¿Te das cuenta? No habla de diezmo. El pastor pues lo cambió, porque no es de Dios, mi apreciado hermano. El versículo de Mateo 22, 21 no menciona que se refiere al diezmo. Es más todavía, no existe la palabra diezmo, pero si se refiriera en un hipotético caso al diezmo, no estaría mal, porque todavía Cristo no moría. Porque de acuerdo al tiempo que habló Jesús, estaba en vigencia la ley de Moisés. No solo el diezmo, sino también los sacrificios, los holocaustos, los alimentos, la circuncisión y todas esas cosas. Mis amados y apreciados hermanos, la palabra dad a Dios lo que es de Dios en el antiguo pacto no solo se puede referir al diezmo, sino que también otras formas de adoración a Dios. Dentro de ellos tenemos sacrificios, holocaustos. ¿Por qué tenemos que decir que se refiere al diezmo? Porque al pastor se le antojó. Hay muchas formas de adoración, como te estoy diciendo, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y a Dios no solo es el diezmo, sino también el sacrificio, el holocausto, la circuncisión, etcétera, etcétera. Todo es para Dios. ¿Por qué tiene que referirse al diezmo? No se refiere al diezmo, se refiere al impuesto. Ya lo vas a ver, mi hermano. La hora nos venció, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando nuevamente después del corte comercial. Estamos viendo algunos textos bíblicos que los pastores agarran
diciendo que se refiere al diezmo cuando en realidad no se refiere. Ya lo hemos visto, Primera de Corintios capítulo 9 del verso 7 al verso 14. Y no se refiere al diezmo. Totalmente claro. Ese versículo se ha explicado durante unos 3 a 4 días aproximadamente. Ahora estamos explicando otro texto bíblico bien fácil de interpretarlo, que ustedes, como están borrachitos, no se dan cuenta, pero la borrachera les va a pasar en este instante y se van a dar cuenta que no se refiere al diezmo y cómo el pastor les mintió, les engañó, como la serpiente engañó a Eva. Y estamos agarrando el libro de Mateo capítulo 22, versículo 21, en donde Jesús les dijo, le dijeron de César, muéstranos la moneda. ¿A quién está representando? A César. Entonces Jesús le dijo en el versículo 21, ya no vamos a leer más allá porque nos demoramos. Solo tenemos ya media hora y hoy día tenemos que terminarlo, este versículo bien claro. Y le dijeron de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Creen los pastores que Jesús está diciendo aquí? Dean a César lo que le corresponde a César y lo que le corresponde a Dios, que es el diezmo, déanlo. Eso no está diciendo en lo absoluto, mi apreciado hermano. No se refiere al diezmo. El pastor lo aplica para el diezmo. Él se imagina, él cree, él se imagina, él piensa en forma subjetiva que se refiere, porque en la Biblia no lo dice, pero la Biblia lo va a decir qué cosa es. Entonces te vas a caer de cabeza ahí, de espalda te vas a caer de espalda. ¿De qué cosa se refiere esto de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere al diezmo? ¿Se refiere al diezmo que se debe de dar? No se refiere al diezmo. Vamos a ver el versículo 17, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Y usted se va a dar cuenta, mi apreciado hermano, que no se refiere al diezmo. Vamos a verlo, ¿qué es lo que se refiere? ¿A qué se estaba refiriendo en ese momento? Y Jesús estaba, pero antes ya les había dicho que el diezmo fue borrado, anulado, abrogado cuando Cristo muere en la cruz del Calvario el año 31. Tengan presente esto. No estoy diciendo que el diezmo fue anulado antes que Cristo muera en la cruz del Calvario. Así que si fuera diezmo esto, estaba bien incluso, porque estaba dentro del tiempo en que Cristo estaba con vida, pero tampoco se refiere al diezmo. Pero si aún se refiriera, como vuelvo a repetir, hubiera estado bien. Y no solo el diezmo estaba rigiendo, porque Cristo todavía no moría, Cristo todavía no anulaba. Estaban los sacrificios, los holocaustos, eso que hacen los israelitas ahora, ¿no? Porque le ven a Jesús que le dijo, vayan, hagan ustedes, vayan al sacerdote y preséntense llevando un palomino. Ya ves, ahí está. ¿Ahí está qué? Ahí está lo que era del antiguo pacto. Todo eso se quita cuando Cristo viene y muere en la cruz el año 31. Ahora te vas a dar cuenta a qué se refiere esta cosa que deben de darle, que se debe de dar. Vamos a lecturar el verso 17 del mismo capítulo 22 del libro de Mateo. ¿Qué es lo que dice? Gloria al Señor. Amén. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahí está.
No se refiere al diezmo, se refiere al tributo, se refiere al impuesto, se refiere a eso. No se refiere al diezmo, se refiere al tributo, al impuesto. En otra versión, para que ustedes vean, aquí dice al tributo y en otra versión va a decir impuesto. Vamos a darle lectura, gloria al Señor. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Ahí está. ¿Es correcto que paguemos al César o no? Impuestos. ¿Es correcto esto o no? Por lo tanto, mi apreciado hermano querido, Mateo 22, 21 no demuestra, no se refiere al diezmo, no demuestra que los cristianos del nuevo pacto debemos de pagar el diezmo por un hecho que sucedió en el antiguo pacto antes del año 31. No demuestra que debemos de pagar nosotros el diezmo en el nuevo pacto por un hecho que sucedió antes del año 31. Porque Cristo estaba con vida. Porque son hechos que ocurrieron con los judíos, no con la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva todavía no existía. ¿O ya estaba la iglesia primitiva? Todavía no estaba, mi hermano. ¿Hay algún versículo? ¿Lo damos lectura? Gloria al Señor. Otra versión, gloria a Dios. Mateo 22, 17. Dinos, ¿qué te parece esto? ¿Es o no es lícito a los judíos, pueblo de Dios, pagar tributo a César? Ahí está. Se refiere a los judíos. Amén. Es un hecho que ocurre con los judíos. Amén. Mi apreciado hermano. Y se refiere al tributo, se refiere al impuesto. Y este suceso que ocurre con los judíos. Amén. No ocurre con la iglesia. Amén. Porque la iglesia no todavía estaba. La iglesia cristiana fue formada después de la resurrección de Cristo, no antes. Aquí no está la iglesia de Cristo. Por lo tanto, este suceso no tiene nada que ver con el diezmo, y menos con los cristianos, ni con el nuevo pacto. Esto es un hecho eminentemente judío. Otro aspecto a considerar es que Mateo capítulo 17, versículo 24 al versículo 27, como los pastores toman como argumento para querer cobrar el diezmo, como si este verso se refiriera al diezmo. Este versículo no habla de diezmo, sino de impuesto para construir el templo. Este es otro caso, pero también es de impuesto para construir el templo, y el impuesto se cobra a los extraños y no se cobra a los hijos. Veámoslo, mi apreciado hermano. Mateo 17, del 24 al 27, pero le vamos a dar lectura verso tras verso para poder comprender. Gloria al Señor. Amén. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Amén. Muy bien. Según mi versión dice así: al volver a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban, eso eran los judíos, se acercaron a Pedro los que cobraban impuestos para el templo y le dijeron: estamos hablando de impuesto, por Dios, no estamos hablando de diezmo. ¿Por qué tienen que mezclar la cosa? Amén. Al volver a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban impuestos
para el templo. Ojo, eran los romanos que cobraban el impuesto para el templo, pero el templo no era de los romanos, el templo era de los judíos. Para que te des cuenta. Por eso es que unos eran los extraños, los romanos, y los hijos eran los judíos. Ya te vas a dar cuenta de lo que va a decir abajo. Te lo voy a volver a repetir. Al volver a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban impuestos. ¿Quiénes eran ellos? Los romanos, no los judíos. Pero cobraban impuestos para el templo y le dijeron, tu maestro, o sea Jesús, no pague el impuesto. Claro que sí, contestó Pedro. Y se fue a la casa. El verso 25, gloria al Señor. Amén. Él dijo, sí, y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Amén. Muy bien. Versículo 25. Según mi versión, cuando entraba, no es que Pedro dijo, sí paga, y se fue a la casa, y en la casa ya estaba Jesús esperándole justamente a Pedro, porque él sabía lo que estaba ocurriendo con Pedro afuera. Cuando entraba, se anticipó Jesús y dijo a Pedro, ¿qué piensas de todo esto, Simón? Le dice Jesús. ¿Quiénes pagan los impuestos? ¿A los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los extraños? Esto dijo. Entonces el romano dijo, tu maestro no paga el impuesto. Y Pedro dijo, sí, paga. Y Jesús, para hacerle reflexionar, estaba esperándole adentro en la casa. Y cuando Pedro entró, Jesús le dijo, ven Simón, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Quién paga el impuesto a los reyes de la tierra? ¿Los extraños o los hijos? ¿O los hijos o los extraños? Pedro contestó, los extraños. Por consiguiente, los hijos no deben pagarlo, están exceptuos, porque ese templo era para los hijos, no era para los romanos. Por lo tanto, los hijos, que eran los judíos, no deben de pagarlo, no deben de pagarlo. Entonces, de una manera extraña, estos cobradores de impuestos para el templo estaban cobrándolo a Pedro. Y Pedro dijo, no, sí, el maestro paga. Y cuando entró Jesús, dijo, Simón, ¿qué te parece sobre este asunto? En los reyes de la tierra, ¿quién paga el impuesto? ¿Quién paga el impuesto? En los reyes de la tierra. Y es muy similar en los reyes del cielo. En el reino de Dios, donde Cristo es el rey. ¿Quién paga el impuesto? ¿Pagan los extraños o pagan los hijos? Y ellos dijeron, Pedro dijo, los extraños. O sea, respondió bien. Y entonces Jesús dijo, por consiguiente, los hijos no deben de pagarlo. Están exceptuados, están exonerados. Ellos no pagan. Esto es lo que les dijo. Pero no se refería tampoco al diezmo. El 26, vamos con el 26, gloria al Señor. Pedro le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exceptos. Amén. Gloria a Dios.
luego los hijos están exceptuados de pagar el impuesto. Amén. Pero ¿qué dice el 26? El 27. Amén. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Muy bien. Sin embargo, le dijo Jesús, aunque no deberíamos de pagar, sin embargo, para no escandalizar a esa gente, vete a la playa, Pedro, echa un anzuelo y el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. ¡Qué bárbaro! Esto es el rey que necesitamos, mi apreciado hermano. Este hombre que llama a Jesús. Los hombres, los gobiernos de los hombres siempre van a fallar, pero el gobierno de Cristo no falla. Imagínate, alimentó, cuando Él sea rey de este planeta, no va a haber hambre. Cuando Él sea, porque alimentó a más de 3,000, más de 4,000, más de 5,000 personas solamente con 2 panes y 2 o 3 pececitos, nada más. Este es el tipo de gobernante que necesitamos. Acepta a Cristo, mi apreciado hermano, como tu Rey, como tu Salvador. Nosotros los cristianos ya lo hemos elegido a Él como nuestro Rey. No va a haber enfermedad. Curó al ciego, dio vista al ciego, curó al cojo, resucitó al muerto. En fin, en el gobierno de Cristo no va a haber enfermedad. En el gobierno de Cristo resucitó a los muertos, no va a haber muerte. En el reino de Cristo, cuando Él sea el rey de este planeta y no un hombre elegido por nosotros, Señor, no va a haber policías, porque ahí no hay rateros. No va a haber cárceles, porque ahí no hay ladrones que tienen que ir a parar condena. Por eso Jesús es el nuevo rey que va a gobernar la tierra y va a solucionar los problemas de la humanidad, de nuestra sociedad. No más hambre, no más enfermedad, no va más muerte. Todo, la naturaleza está bajo las órdenes de Él. No hay terremoto que destruya, no hay nada de esas cosas, porque Cristo es el Rey y Él es el que va a gobernar. Mira, ve lo que le dice: agarra y vete al mar y tira un anzuelo, y el primero que pica vas a abrirle la boca y ahí está la platita para pagar el impuesto. No el diezmo, sino el impuesto. Imagínate que Jesucristo sabía todo y podía hacer todo. En Él está el poder, mi apreciado hermano. Pedro contestó los extraños. El versículo que sigue: sin embargo, para no escandalizar a esa gente, vete a la playa, echa el anzuelo, y el primer pez que pique y abre la boca y encontrarás una moneda de plata. Lo tomas y lo das por ti y por mí. Jesús pagó el impuesto a los romanos, aunque no debería de pagarlo. El impuesto para la construcción del templo
según las normas de aquel tiempo, debían de pagarlo los extraños, y los extraños eran los romanos, no los hijos eran los judíos. El tiempo que se está construyendo, el templo que se está construyendo era el templo de Dios, para el cual se pedía el pago del impuesto, y el impuesto deberían de pagarlo los extraños, no los hijos. Los extraños eran los romanos, y los hijos no deberían de pagar, están ellos exceptuados, mi apreciado hermano. Así ocurre con el diezmo, pero la voz de la Reforma les estará enseñando todos los textos bíblicos que toma el señor pastor, agarrándose, que se refiere al diezmo. Esto no se refiere al diezmo, se refiere al impuesto. Número 1. Número 2, es un hecho que acontece en el pueblo judío, no en la iglesia de Dios. Y número 3, es un hecho que acontece antes que Cristo muera por segunda vez, por primera vez, antes que muera Cristo, antes que Él, cuando Él está en vida. El diezmo desaparece cuando Él muere. Así fuera el diezmo, estaba bien, porque Jesús todavía no moría. La anulación del diezmo es cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Mis apreciados hermanos, la hora nos ganó. Saludamos a todos nuestros hermanos televidentes de Sudamérica, de América Central, de Norteamérica, de Europa y de todos los países hasta del África que nos están viendo por Facebook directo. Saludos a todos nuestros hermanos que están por allá. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó.